Me da uno un poco de vergüenza cuando se dirigen así, ¿no? Y bueno, y vamos a hacer caso a Ana, o esta revista de lo que quiere hacer es caso a Ana, es decir, dudar y aprender para actuar. Quiere decir, para actuar y no equivocarnos, pues tenemos que pensar las cosas y tenemos que comprender las cosas, porque si no podemos creer que estamos haciendo lo mejor para los trabajadores y podemos estar haciendo lo peor, porque no hemos visto las contradicciones adecuadamente y entonces es muy importante, siempre lo ha sido para los comunistas, es muy importante pensar. Nosotros decimos que nos basamos en el marxismo, pero ¿qué hizo Marx? Marx, aparte de dirigir la Internacional de los Trabajadores, pues lo que hizo es, cuando no tenía dinero, estaba mantenido por Engels, pues se encerró en la biblioteca de Londres a investigar cómo funcionaba el capital. Y estuvo allí año tras año y gracias a eso sacó una serie de conceptos que después nos están sirviendo para poder desarrollar nuestras luchas. Si acierta en el análisis, las luchas van a salir más victoriosas y van a tener más éxito que si no acertamos en los análisis, ¿no? Entonces, el comunismo nació con el pensamiento. Y, por tanto, si queremos ser comunistas, no tenemos más remedio que aprender siempre, pensar siempre, dudar, que es lo primero que hay para poder aprender, y con eso actuar, luchar siempre, ¿no? Eso yo creo que es lo que nos caracteriza. Entonces, aquí tenéis el tercer número de esta revista. Ya el hecho de que sea el tercer número pues indica un poco que se está consolidando. Es un milagro, la verdad, que hayamos llegado al tercer número, porque incluso a nivel federal ahora mismo no hay revista teórica del partido ni nada. Salió algún número de la revista teórica que había, Nuestra Bandera, hace unos años, y después desapareció. Quiere decir que es muy difícil, dentro de la vorágine que tenemos todos los días con la política, el estar en todos los problemas, en las luchas con los trabajadores, contra los recortes, es muy difícil dedicarle un tiempo a pensar, pero Marx lo hizo y nosotros tenemos la obligación, lo he leído muy bien con los versos de Bertolt Brecht, la obligación de hacerlo también para que esa lucha tenga mucho más sentido, ¿no? Bueno, yo lo que quiero incidir, antes de hablar de otra cosa, es lo que ha dicho Ana, de que es muy importante que os suscribáis a la revista. Es un milagro que estemos en el número 3, un milagro, pero claro, esto hay que mantenerlo. Esto tiene un precio que para el trabajo que tiene y la calidad que tiene, ahora me referiré un poco a los artículos, realmente es barato. Esto es un libro, los libros valen normalmente 15, 20 euros, 30 euros, y esto es un libro normal, vale 10 euros nada más. Y claro, para que esto sea sostenible y solo tengamos trabajo, digamos, intelectual, y que no se paga, y no haya ningún gasto para el partido, ni para nadie, y no tenga pérdida, tendrían que comprarlo por lo menos unas 400 personas, como mínimo unas 400 personas. Si no, es una ruina. Es decir, tiene pérdida y eso. La forma más fácil de reunir esas 400 personas y no tener año tras año una agonía de tratar de venderlo y tal, es que las personas interesadas estén suscritas. De tal manera que directamente, si conseguimos un número considerable de suscripciones, antes de salir ya prácticamente esté pagado la edición. Y con esa seguridad se trabaja mucho mejor y tal. Estamos lejos de eso, pero yo lo que animo es que para que esto tenga continuidad hace falta suscribirse y después difundir, tratar de vender,
tratar de llevarlo a todos sitios y que se lea, por supuesto, ¿no? Porque lo importante, más que la economía, que tengo que destacarlo, porque si no, nada subsiste, como vosotros sabéis, es que los contenidos nos sirvan para nuestra lucha diaria, ¿no? Este tercer número trata de un tema que es el poder. Un tema que está muy de moda porque todos saben lo que ha pasado los últimos años desde que empezó la crisis, ¿no? Pues todos los gobiernos han actuado de una manera que han beneficiado a las grandes empresas, a los bancos y tal, a costa del conjunto de los trabajadores, del conjunto de la ciudadanía, del conjunto de la población. Con lo cual, la gente, pues, de alguna manera, ha sufrido un desapego de los gobiernos. Un desapego de los gobiernos. Y eso es lo que estamos asistiendo ahora con los problemas que tiene el PP y el PSOE, y de rebote un poco nosotros, que nos pilla también ahí un poquito esquinados, respecto de la gente, ¿no? Porque la gente no confía en los políticos. No confía en los políticos, ¿por qué? Porque no hace lo que le interesa a la gente, sino que hace lo que le interesa a las grandes empresas. Eso es lo que hemos visto. Eso es lo que hemos visto. Pues entonces, en este número pues, se trata de analizar esas cuestiones. Y tiene pues, artículos muy interesantes que, bueno, yo voy a decir un poco para, por si no lo habéis visto, que os interesáis y tratáis de hacerlo, ¿no? Porque el primero es de una autora que cualquiera que haya leído un poco de marxismo la conoce, porque es la autora que ha escrito hace ya muchísimo tiempo un libro que era, me parece, Los conceptos fundamentales del materialismo histórico, con el que ha aprendido marxismo buena parte de España y, sobre todo, prácticamente toda Latinoamérica. Es una autora chilena que vive entre Cuba y donde vive su marido actual, que es Canadá, vive entre los dos, y que amablemente quiso publicar en Marta Harnecker. Quiere decir que eso, nada más que ese artículo, es una joya, que dice mucho de la calidad, ¿no? Un artículo se llama Lucha por la alternativa socialista, es decir, ya estamos atentos sobre todo a la situación latinoamericana y trata de ver de todas las, sabéis que se ha tomado la izquierda el poder en varios países de Latinoamérica, pues trata de extraer de ahí pues, enseñanzas para ver cómo se puede ir hacia el socialismo, ¿no? Después hay otros artículos de gente, de los mejores pensadores que tenemos, como Javier Navascués, que trata de la democracia participativa, dándole un sentido político y un sentido de clase. Tenemos otra de las cuestiones fundamentales de la actualidad, que es la posibilidad de un proceso constituyente. Pues tenemos un artículo que lo analiza, que lo hace a Adoración Guamá y Diego González, que son dos camaradas del País Valenciano, que también han querido colaborar con nosotros. Tenemos un artículo también de una persona ya mayor, que en España es de los que más han estudiado la economía y la posibilidad de transformar la economía, y que la economía, fijaros, sea democrática, porque ahora se habla mucho de democracia, pero la democracia puede llegar a todos sitios si queréis, pero el único sitio que no llega a las empresas y tal, ¿no? Pues entonces él plantea la necesidad de que la democracia llegue también al trabajo, ¿no? Es decir, Daniel Lacalle, no total. Después tenemos al compañero Carlos Vázquez y Eduardo Román Carlos Vázquez, que es el secretario político de Sevilla, que han cogido del trabajo que me parece de su tesis y nos hablan de la relación que está teniendo ahora mismo el desarrollo de las políticas neoliberales con todos los recortes y
los delitos, es decir, el aumento de la represión, que es el otro lado, ¿no? Es decir, esos son los artículos principales. La revista siempre se centra en un tema y tiene unos 5 artículos que tratan de ese tema. En este caso, el tema se llama Trastocar el poder y entonces, pues, como veis, tratamos de varias cosas, ¿no? Ahí hay para hincarle el diente, cada uno con su pensamiento, cada uno piensa de una manera, tiene sus matices, con sus contradicciones, porque unos dicen unas cosas y otros dicen otras, pero ahí está la duda y ahí está el pensamiento y ahí está la posibilidad de aprender, ¿no? Después, aparte de esto, que es la base de la revista, pues hay una serie de secciones que tenemos en todos los números. Tratamos de la vida social o cultural, a veces de una, a veces de otra, tal, con un temita y un par de artículos cortos, no muy largos, ¿no? Esta vez lo hemos dedicado a fracking, ¿no? La técnica esta que hay para sacar hidrocarburos, que tienen muchos problemas. Y aquí pues colabora pues, una de las personas que más sabe de este tema a nivel de España, dentro de Izquierda Unida, que es Andrés Barrio, diciéndonos un poco en qué consisten las técnicas, y después Felipe Alcaraz, que en una de sus últimas novelas trata este tema en unos capítulos de sus últimas novelas. Entonces, un pequeño artículo se llama Sobre Doñana, que es un extracto de sus novelas para decir la problemática que tiene Doñana, entre otras cosas, con el fracking y más, ¿no? Después, en una revista de este tipo no puede faltar reseñas de libros, de libros que salen, que pueden ser interesantes y donde, en este caso, se tratan de libros que tratan de las mujeres intelectuales de la República y aquí pues tenemos dos artículos, uno de un granadino que es Jairo García Jaramillo, que ha hecho un libro sobre las mujeres intelectuales en la República y entonces un trabajillo que tenía relacionado con el libro no lo permitió, un trabajo muy interesante, ¿eh? Y otro de Ana Moreno, acerca del libro de María Teresa León, ¿no? La memoria dispersa, ¿no? Que si lo conocéis, pues ya está, ¿no? Pues hay que divulgarlo. Y después tenemos una sección que nosotros queremos cuidarla mucho, porque es una sección más extensa que las anteriores, porque el pensamiento marxista debe de seguir hoy. El marxismo no es una cosa que dijeron en el siglo XIX y ya está. Si el marxismo tiene algo de correcto, digamos de científico, entre comillas, es porque continuamente está avanzando. Si no avanza, no es una teoría, no es una doctrina, no es una teoría, no es una ciencia, es una doctrina. Si lo tomamos como una verdad absoluta, que no tiene posibilidad de profundizarse con el trabajo, la convertimos en una doctrina y eso es lo peor que nos puede pasar con el marxismo. Entonces, en una sección que se llama Marxistas de hoy, de lo que se trata es de la obra de los marxistas que están trabajando actualmente, pues conocerla y a partir de ese conocimiento pues poder avanzar en el marxismo, ¿no? En este caso está dedicada a un libro que se publicó el año pasado por un catedrático de literatura de la Universidad de Granada, que es Juan Carlos Rodríguez, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de marxismo? Un libro muy, muy interesante que os recomiendo, aparte de estas, ¿no? Pues esto es el contenido de la revista, ¿no? Es decir, yo creo que reúne condiciones para los comunistas, sobre todo porque estamos en este ambiente y por tanto hablo así, o los simpatizantes, pues tratemos de comprarlo y más que comprarlo, si os interesa que nos suscribamos, por lo que he dicho anteriormente, porque hace falta no tener la agonía que tenemos todos los años de tratar de venderlo, sino por lo menos que tengamos una buena parte ya vendido y después pues tengamos que hacer las presentaciones simplemente para conocer el nuevo libro, pero no
la soga al cuello porque no recuperamos el dinero que hemos invertido en la esta. Entonces, si alguien puede suscribirse, vamos, yo me voy más contento que nada, ¿no? A ver, y bueno, si os parece, os voy a decir un poquito por qué le hemos puesto este título para los artículos principales de Trastocar el poder. Si os parece un poquito lo más breve posible para no cansaros, ¿no? Porque efectivamente pasa lo que dije, ¿no? La gente se ha desapegado de los gobiernos, ¿no? Por la razón que dije antes. Y eso está ahí. Con lo cual, el tema del poder entra en primer lugar. Pero claro, el problema que hay es desde dónde se interpreta el poder, porque según cómo se interprete, es un tema que está dominante, pero según cómo se interprete, así se van a buscar las soluciones. Y claro, siempre las cosas se interpretan desde la ideología dominante. Eso lo señaló muy bien Ana, habló un poquito de la ideología dominante antes, ¿no? Entonces, el tema del poder se está interpretando a nivel general, como no puede ser de otra manera, desde la ideología dominante hoy día acerca de qué es el Estado y cómo funciona el Estado. Esa ideología la tenemos todos de manera inconsciente porque está ahí. Está ahí desde que surgió el capitalismo, a partir del siglo XVII hasta ahora, pues nos ha ido modelando lo que pensamos, sobre todo, y de tal manera que la tenemos de manera inconsciente, es como el aire que respiramos y no nos damos cuenta que está ahí. Y en cualquier sitio, vemos una película, por ejemplo, de policías, de detectives, y sale la imagen que se tiene del poder de la ideología dominante. Y voy a tratar de explicaros eso un poquito, para poder, a partir de ahí, pues nosotros poner nuestra propia visión del poder, que es diferente de esa. Y para distanciarme un poco, porque todos lo tenemos, y si hablo directamente nos cuesta, porque tenemos que despegarnos, voy a hablar del primero que teorizó el poder como lo entendemos hoy día. La concepción del poder que tenemos es la concepción liberal del poder, que se elaboró en el siglo XVII. En el siglo XVII, fijaros. Después, ya veréis, por lo que voy a decir, que las cosas más modernas que decimos, que parece que estamos descubriendo el mundo, se decía ya en el siglo XVII. ¿Quién lo hizo eso? Pues un pensador liberal inglés que se llamaba John Locke. Y voy a contar un poquito un libro que se llama El Segundo Tratado del Gobierno Civil, donde habla de la concepción del Estado que tiene. Concepción del Estado que, como vosotros sabéis que los ingleses después conquistaron Norteamérica y los norteamericanos, la formación que tenía era inglesa y las ideas que tenían eran las del liberalismo inglés, pues las ideas de este libro del siglo XVII están calcadas en la Constitución de los Estados Unidos. De tal manera que, como sabéis que lo que hay en Estados Unidos es dominante después en todo el mundo, la mayoría de las constituciones, incluida la nuestra, está calcada a su vez de la de Estados Unidos, es decir, que viene de este libro del siglo XVII. Y más, ya veremos cómo después, que es del siglo XIX, dice cosas respecto de esto. Fijaros, ¿qué dice? No, dice, los hombres nacen libres, iguales y propietarios. Vosotros sabéis la revolución burguesa, que tenía tres cosas, ¿no? La francesa, ¿no? Vamos a poner. Pero libertad, igualdad y después ponen fraternidad. En realidad, más que fraternidad, la revolución burguesa lo que dice es propiedad, tal como lo establece, ¿no? La fraternidad es un añadido para decir, bueno, vamos todos
y tal, ¿no? Pero los tres ejes, dice, nosotros nacemos desde, cuando nacemos por naturaleza, somos ya libres, somos iguales y somos propietarios. Dice, si no eres propietario de otra cosa, eres propietario de tu propia persona. De tu propia persona y, por tanto, tienes algo que eres tú mismo, ¿no? Lo cual suena bien. Es como, digamos, en palabras de Marx, cuando se refiere a la libertad, a la igualdad y la propiedad, dice los paraísos de los derechos del hombre. Son palabras textuales de Marx, que ya me referiré yo como lo trato. Muy bien. De tal manera que en estado de naturaleza, cuando todavía no hay estado, pues los hombres viven perfectamente unos con otros. Es decir, son libres, son iguales, pues si uno hace una cosa, lo que hace es suya. Es decir, el trabajo da el derecho de propiedad. ¿Perfecto? Muy bien. Pues viven bien, viven muy bien, porque cada uno, como el mundo es muy grande, ocupa la tierra que necesita, la trabaja y lo que tiene es suyo, y ya está. Y si produce de más, lo cambia con otro y tal. Eso es lo que dice Locke en el siglo XVII. Solo hay un problema, y es que puede venir alguna persona que por lo que sea se mete conmigo, es decir, trata de robarme lo que yo he hecho con mi esfuerzo, o trata de matarme, o lo que sea. Entonces, si eso sucede, como no hay Estado, no hay ley, bueno, está la ley de naturaleza, habla, pero no hay Estado que me proteja ni nada, los hombres tienen derecho a la autodefensa. Es decir, que uno mismo lo que tiene que defenderse. Fijaros que si vosotros veis las películas del oeste, es exactamente igual que las películas del oeste, porque el oeste americano se conquistó con esta ideología. Entonces, en la frontera del oeste no hay Estado todavía. Está llegando el Estado, pero ¿qué llega? Vamos a quitar a los indios para no poner problemas. Llega uno y pone su rancho, trabaja, todo lo que tiene es suyo, pero claro, puede venir otro y le roba el ganado. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué pasa en las películas del oeste? Pues entonces uno tiene que defender su ganado y por eso tiene que llevar pistolas. Por eso la tradición de pistolas, ese derecho a la autodefensa que viene de esa teorización que estoy diciendo yo, que impregna a los Estados Unidos. ¿Cómo se conquistó? Nosotros conquistamos América de una manera, con la cruz y la espada. Ellos conquistaron América con esta ideología que estoy diciendo. Por eso las relaciones entre uno y otro son diferentes, ¿no? Las relaciones que nosotros establecimos en América y las que ellos establecieron. Entonces, claro, si uno tiene que defenderse, ¿qué pasa? Que a veces tiene problemas, porque al utilizar la pistola, lo voy a contar con las películas del oeste, pues yo puedo ser más rápido, el otro puede ser más rápido y puedo perder la vida por defender mis posesiones, ¿no? Entonces, dice este hombre en ese libro, dice este hombre, pues los hombres se dan cuenta de que eso de autodefenderse lo pone constantemente en peligro y entonces deciden fundar el Estado. ¿Para qué fundan el Estado? Para defender la libertad, la igualdad y la propiedad de cada uno. La libertad, la igualdad y la propiedad. En las películas del oeste aparece el sheriff. Ya no es uno mismo, el que tiene que defenderse, sino cuando está el sheriff, ya el que va a por el que ha robado el ganado es el sheriff, y ya uno no se pone en peligro. El sheriff, además, vosotros sabéis que se elige democráticamente, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no? Que es así. Entonces, por eso las películas de oeste están en la frontera entre que existe Estado y no existe Estado, ¿no? Muy bien. Perfecto, pues ya está. Está el sheriff que nos defiende, pues ya no hay ningún problema. Pero mire usted por dónde que el sheriff puede corromperse.
y beneficia a uno en vez de a otro. Las películas del oeste pasa eso también, ¿no? Y entonces, si se corrompe, ¿qué pasa? Pues entonces, el Estado que he formado no hace lo que tiene que hacer, y como no hace lo que tiene que hacer, el pueblo, digamos, los ciudadanos, tienen el derecho de ¿qué? De cambiar la forma de Estado o elegir otros que gobiernen el Estado. Es lo que estamos diciendo hoy todos los días. ¿Por qué? Porque está corrompido el Estado, además. ¿Qué quiero decir? He dicho cosas que parecen muy... de la forma más sencilla posible, que a lo mejor me he pasado, al simplificarlo, pero ¿qué remedio me queda? Lo he tratado de simplificar mucho y además, si veis que me podéis preguntar, ¿no? Yo quiero decir que yo hago el desarrollo y sigo el hilo, si no comprendéis algo. Pero es que lo tenemos tan asumido, porque en una película de detective es lo mismo. ¿Qué pasa? Pues que hay alguien que es corrupto, ya sea en el Estado, en esto, en lo otro. Se produce ese mismo esquema, y lo tenemos dentro. Y la gente, todo el mundo en España lo tiene dentro. Entonces, fijaros qué ha pasado en España. En España, los políticos no han hecho lo que decían que iban a hacer de respetar nuestros derechos, y que no nos han atacado. O sea, que entonces los políticos no están haciendo lo que tienen que hacer. O sea, desconfío de los políticos, o sea, lo que hay que hacer es otra forma de Estado, el proceso constituyente y todas las cosas esas que decimos y tal, y, que puede ser las dos cosas a la vez, cambiar los políticos. Otros políticos, y por eso está... Es que ya los políticos, los partidos que lo apoyan y todo, todos fuera, y otros políticos. Porque eso es lo que está funcionando, esa ideología que además es la ideología con la que funciona Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más desconfía de los políticos de todos los países, por esta ideología que estoy diciendo. Y por eso allí tienen muchos mecanismos de control y muchas formas, y uno de los problemas fundamentales es la corrupción. Y entonces después tiene además que tener formas de participación muy grandes, por ejemplo, las elecciones primarias. Eso es una copia de Estados Unidos. Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Republicano funcionan por elecciones primarias. Desde siempre, que nosotros lo estamos descubriendo como si estuviéramos descubriendo una cosa del otro mundo. Pero fijaros que por eso en Estados Unidos está el capitalismo más grande que hay, por las elecciones primarias. Y quitando a los políticos teóricamente corruptos y poniendo a otros continuamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esa ideología está funcionando, pero esa ideología, esa concepción liberal del Estado que todos tenemos, es con la que estamos interpretando lo que está pasando ahora. Pero esa ideología deja fuera de lugar la concepción del Estado que tiene el marxismo y que tenía más. No aparece por ningún sitio, aunque parezca muy bonito el cargarse a los políticos porque son corruptos, y estamos de acuerdo que hay que cargarse. ¿Por qué? Porque, claro, tú cambias a los políticos y ya el Estado está legitimado, ya está. Ya no hay problema. Cambian los políticos y todo el sistema económico sigue igual. Y nadie lo puede tocar, además. Entonces, ¿cuál es la concepción marxista del Estado? ¿Qué dice más del Estado? Pues Marx escribió ese libro que he dicho en esa biblioteca de Londres, encerrado, porque había que pensar. Y él descubrió y teorizó lo que era la plusvalía. Y mostró que el capitalismo, todos lo sabéis de alguna forma, a lo mejor o peor, está basado en una explotación diferente a la que existe en otros ámbitos, que es la producción de plusvalía. No es como en el feudalismo, donde a lo mejor el siervo trabaja y parte de la cosecha se la lleva el señor, sino
que la explotación se produce por un mecanismo que tiene la virtud de que apenas se ve, que se disimula, que es la producción de plusvalía. Y eso está basado en una cosa, yo no voy a explicar ahora lo que es la plusvalía, porque si no, pero está basado en una cosa, en el hecho de que el trabajador se convierte en una mercancía que se vende por su valor. Lo voy a explicar un poquillo, por si acaso. ya estoy, por si acaso. Se vende por su valor. ¿Cuánto vale una persona? Decía Marx, ¿cuánto vale una persona? Pues vale lo que necesita para vivir. Es decir, uno se vende por aquello que necesita para vivir. Si yo necesito un coche, yo necesito vestir, comer y tal, y me dan suficiente dinero para comprar todo eso, yo me vendo muy a gusto. Encantado. Entonces, la persona se vende, eso es lo que decía Marx. La persona se vende por lo que vale, por el precio ¿qué vale? Vale lo que cuesta producir, lo que consume para vivir en condiciones dignas, digamos. Vamos, si ya pagan menos, peor, ¿no? Pero, muy bien. Pero, entonces, el capitalista compra por lo que vale a las personas, no compra el trabajo, compra a la persona. Eso es lo que dice Marx, que es lo que no se ve. Compra a la persona por lo que vale. Y vende lo que produce esa persona, que como produce bajo su control, porque ya se ha vendido, dice, tú trabajas 8 horas o 12, las que sea, ya no podemos decir 8. Para mí, pues todo lo que produzca es para mí. Pero resulta que entonces cobra 12 horas, pero a lo mejor con 4 horas ya ha producido todo lo que necesita es para vivir, con lo cual le queda de 4, he dicho 4, pues hasta 12, todo lo demás que es la plusvalía. Es decir, que es un mecanismo por el cual uno trabaja, no se da cuenta que lo están explotando porque le están dando lo que necesita para vivir. También un esclavo comía, bebía y se vestía todo, y se lo tenían que dar, porque si no se lo daban, no estaba en condiciones de trabajar. Entonces, a los obreros, a los trabajadores, se les da lo que necesita para vivir. ¿Para qué? Para que trabaje para el capital y trabaje más de lo que él necesitaría por sí mismo para conseguir lo que necesita, y ese extra es lo que se llama la plusvalía. No sé si lo he explicado y tal. Pero para producir eso, que es la explotación, eso es la explotación para los marxistas, para producir eso, necesita una cosa. Necesita que ese trabajador sea dueño de su persona. Porque si no, no se puede vender. Si nosotros fuéramos esclavos, no existiría el capitalismo, podría existir otra cosa, pero no es capitalismo. Es fundamental que seamos libres para poder disponer de nuestra propia persona, iguales y propietarios, por lo menos de nuestra propia persona. Después, que seas solo propietario de tu propia persona y no tengas más, que los medios de producción los va a tener capital, porque si uno tiene los medios de producción, no se vende a otro. Si no coge los medios de producción, produce por él mismo. Pero si solo estás tú solo y no puedes trabajar a menos que el otro te ofrezca trabajo, pues entonces, en ese caso, pues lo que hay es que uno agradece que le den trabajo. Le agradece que le den trabajo, porque si no se muere de hambre, evidentemente. Entonces, Marx dice que hay unas condiciones que eso no es natural, dice que eso no es natural, sino que hay unas condiciones históricas necesarias para que surja el capital. ¿Qué condiciones históricas son necesarias para que surja el capital? 2. Básicamente, es más, ¿no? Lo había reducido a 2. Primero, que las personas se crean libres, iguales y propietarias, todas. Que es lo que decía Locke. Libertad, igualdad. Y después, eso es lo que dice en el Capital, ¿eh? No es original nada mío. Y segundo, que esas personas no sean propietarias nada más que de sí mismos, no tengan nada más. Y para poder vivir se vean obligadas libremente, porque son libres, a venderse para poder vivir.
a quien tiene los medios de producción, que es el capital. Entonces, con eso, ¿qué nos encontramos? Pues con eso nos encontramos que el Estado, que era lo que trataba de garantizar la libertad, la igualdad y la propiedad, ¿no? O sea, una de las condiciones que se necesitan para que exista el capital. Por la concepción marxista del Estado, y eso es lo que explica más, lo que el Estado, ¿qué es lo que hace? El capital no existe por sí mismo. Para que se hagan esas condiciones y aparezca el capital como un proceso autónomo, al mismo tiempo tiene que salir enfrente el Estado que produce las condiciones necesarias para que eso pueda suceder. Por un lado, que todos se crean libres, iguales, y propietarios. Y por otro lado, que después no tengan y tengan que venderse al capital, a la fuerza. Y entonces lo que hace el Estado, según la teoría marxista, es reproducir las condiciones que necesita el capital para seguir existiendo y reproduciéndose. Cuando viene una crisis, quiere decir que la tasa de beneficios ha ido abajo, hay que poner las condiciones para que la tasa de beneficios se recupere. ¿Qué condiciones son esas? Pues bajar los salarios, trabajo más precario, pues lo que ha sucedido. Eso es lo que dice el marxismo, no lo otro. Eso es lo que dice el marxismo. El marxismo lo que nos dice es que el Estado ha hecho lo que ha hecho porque es para lo que está hecho el Estado, que es para reproducir las condiciones que necesita el capital. Y entonces no tiene más remedio, gobierne quien gobierne, que hace eso. Da igual que esté el PSOE, que esté el PP o que esté otro, a ver, si no se plantea nada más. Lo que va a hacer al final, según el marxismo, es eso, a menos que se plantee otra cosa, que es reproducir la explotación capitalista. Y la explotación capitalista es, lo decía Ana, el conflicto capital-trabajo, ¿no? Es decir, que los trabajadores estén a veces mejor, con estado de bienestar y tal, pero aunque estén bien, están explotados, cuidado. Pero a veces hay que aumentar el grado de explotación. Hay que aumentar el grado de explotación, sobre todo en los periodos de crisis, y entonces es el que estamos ahora. Entonces, claro, consecuencia, ¿de qué viene el cabreo de la gente? Pues el cabreo de la gente viene porque ha aumentado la explotación, que es lo que hace el Estado. ¿Cuál es la solución de eso según nosotros? ¿Cuál sería la solución de eso? Pues la solución de eso no es simplemente acabar con la corrupción, que la corrupción es un efecto concomitante, es un efecto secundario, digamos, esos son las migajas. Las migajas. Cualquiera, hoy salía, lo he leído, no sé, el de Banco Vivo, es que ha aumentado el 36%, 6 millones y pico al año. 6 millones y pico. Eso salía hoy. Y nos quedamos tan tranquilos. ¿Por qué decir? Claro, que nos quedamos tan tranquilos. Quiere decir, ¿quién se lleva incluso legalmente todo que se le roba a los trabajadores para que estén más? Los grandes capitalistas, los bancos, las grandes empresas y todo. Pero eso sale en Internet. Cambian los políticos y ¿qué hacen? No, es que si hacemos cualquier cosa, va a salir inmediatamente, no invierten. Y si no invierten, pues entonces estamos perdidos. Por tanto, al final, no hay que hacer que vengan las grandes empresas a darnos trabajo. Con lo cual, es decir, al final, reproduce el capitalismo. No sé si estoy hablando teóricamente, no políticamente directamente, porque cuando va a dar un mitin no se puede decir eso, así las cosas, ¿no? Se dicen, pero sí lo tenemos que saber nosotros para analizar y ver lo que está sucediendo. Porque lo que está sucediendo es que nos estamos quedando desplazados, porque hay una ideología dominante que está reduciendo todo a la corrupción. Y a cambiar
las personas que están gobernando. Pero a partir de ahí ya está, no hay más. Por eso no hay más propuestas, daros cuenta. ¿Por qué? Para coger a todo el mundo que piensa dentro de la ideología dominante. ¿Y nosotros ahí qué? Nosotros ahí desaparecemos. Nosotros desaparecemos completamente. ¿Por qué desaparecemos? Porque nuestra visión del Estado, nadie la... como ni en las declaraciones ni nada, la dejamos entrever, no es que decir, no, es que el Estado esto, no. Pero en los problemas nuestros dirigentes tienen que, porque tienen que hay que prepararse para ser un dirigente, como muy bien decían, tienen que hacer ver que el problema no es la corrupción, es la explotación. Y que, por tanto, lo que hay que cambiar son las relaciones sociales en las que vivimos, y para eso hace falta conquistar el poder del Estado, efectivamente, pero es lo que decía Marx cuando él analiza la Comuna de París, que es la primera vez que los obreros, digamos, toman el poder en un sitio. Entonces hace un análisis diciendo, bueno, hay un grito de república social. ¿Qué significa eso? Pues hay un vago anhelo de los trabajadores por eliminar la dominación y la explotación que están sufriendo. Hay un vago anhelo. Es un vago anhelo. Por tanto, república social está. Pero no es esa república social lo importante, dice él. Es que el poder pase a manos de los trabajadores, dice lo importante. Porque si no pasa a manos de los trabajadores, lo único que va a pasar es que se va a reproducir la dominación. Los trabajadores son los únicos que están interesados en que desaparezca la explotación. Solo con el poder de los trabajadores, dice en ese análisis, se podrá iniciar un largo proceso por el cual, de cambio histórico, por el cual poco a poco se podrá ir consiguiendo una sociedad que no tenga explotación. Es decir, que se produzca, pero al producir no está explotado. Que viva bien, pero no está explotado. Y todo eso. Y dice, los trabajadores no pueden, esta es la única corrección que le hizo al manifiesto comunista, que acá ha citado, la única corrección, y que se debe a que escribió el Capital y que vio las dificultades que tenían los obreros cuando estaban en el gobierno. Los obreros no pueden coger la maquinaria estatal, tal como está, y servirse de ella para sus propios intereses. Porque simplemente si coge el poder del Estado, tienes que hacer para lo que está hecho el Estado. Y lo que está hecho el Estado es para reproducir el capital. Y entonces, si no transforma el Estado para transformar las relaciones de producción, de tal manera que se hagan los intereses de los trabajadores en vez de los intereses del capital, que es el que realiza el Estado, pues no hay forma de avanzar. Ahí tenemos como una cosa que no alumbramos, pero que tenemos que ser conscientes, si decimos comunistas, que quiere decir que al final lo que queremos es dirigirnos al comunismo, ¿no? Es decir, el comunismo es que no haya explotación. Simplemente tenerlo en la cabeza, ¿no? Cuando se está haciendo política, repito, lo que hay que hacer es ir al problema concreto de la gente y, como sabemos las razones que hay detrás, porque las hemos estudiado y las sabemos en las luchas y tal, pues ir dirigiendo y haciendo ver a la gente que las tiene también inconscientemente esas razones, porque tienen esos anhelos y tal, pero es una lucha entre la ideología dominante y nuestra ideología. Lucha que ahora mismo está completamente del lado de la ideología dominante, por mucho cambio político que se esté a punto de dar en España. Daros cuenta que todas las novedades que han aparecido, que nosotros incluso hemos cogido, como me he referido a ellas antes, y la hemos cogido como bueno, esto es lo más moderno, las primarias. Eso es lo que existe en Estados Unidos de toda la vida. Y que yo sepa, en Estados Unidos sigue habiendo una explotación tan grande como aquí y una desigualdad mucho más grande que aquí, porque es uno de los países con mayor desigualdad que hay, incluso más grande que en España.
que por haber elecciones primarias, no sé por qué, porque las elecciones primarias las gana que tiene acceso a los medios de comunicación, las gana quien lo apoya con dinero y todo eso, y eso lo podéis ver en cualquier elecciones del Partido Demócrata o el Partido Republicano que las tiene. Y eso quiere decir que es un mecanismo de... Y como eso podemos poner otro ejemplo. Fijaros, yo qué sé, cualquier cosa. Hasta bueno, es que como no cabe, como todos tenemos la referencia ahora de Podemos, no, lo decimos aquí claramente, aunque después lo pueden publicar por ahí y ya veremos. Pero vamos a ver. Obama, ¿qué eslogan tenía? ¿Alguien lo sabe? Cuando triunfó iba a ser... Claro, el mismo. Quiere decir, la ideología, aparte de las ideas que pueden tener los dirigentes, que a lo mejor son muy bien intencionadas para tomar poder y después más allá y tal, la ideología que se está reproduciendo, ¿cuál es? Totalmente. La ideología que hay en Estados Unidos, que ya la teníamos, la ideología política que hay en Estados Unidos, pero dándole una vuelta de tuerca. Dándole una vuelta de tuerca. Yo no sé si lo estáis viendo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que nosotros tenemos nuestra personalidad, tenemos que jugar con el ascenso de los demás y tenemos que ganarnos a la gente y tal, pero tenemos que ver lo que queremos nosotros, porque si nos ponemos como objetivo simplemente los que está apareciendo, que viene el cambio político, nos está pasando como la transición. La transición, al final, ¿qué nos pasó, no? Cambió todo el régimen político, pero el régimen económico no cambió nada. Los mismos banqueros que había en el franquismo siguen ahora. Los botín son los mismos. Eso cambia todo lo político, pero sigue todo igual. Y es intocable. Entonces, quiere decir, mucho tal, y yo ahí, pues, no sé, tenemos una situación de mucha duda y de qué hacer y tal, ¿no? Y es normal, y nunca se sabe lo que es mejor y lo que es peor, y yo no lo sé, sinceramente, yo no lo sé. No sé si... me da la sensación que estamos en un periodo un poco de descomposición por el efecto de todo y de no ver lo que nosotros queremos. Y me acuerdo del eslogan que teníamos cuando subió muchísimo el PSOE y nosotros nos quedamos en la mínima expresión y tuvimos que empezar de nuevo, que después acabó con la Fundación de Convocatoria para Andalucía y Izquierda Unida y todo, que era Juntos Podemos. ¿No lo acordáis? Juntos Podemos. Juntos Podemos. Ese era nuestro eslogan. Una reflexión, yo no sé cómo posicionarme bien, si digo, tengo un mar de dudas, y no sé bien, pero lo que sí tenemos que es tratar de pensar más profundamente en las cosas, es lo único que digo, y debatir más profundamente las cosas, porque si no nos dejamos llevar por la vorágine. La vorágine que además no es lo que a nosotros nos interesa, porque responde a otra ideología. Responde a otra ideología. Con lo cual, bueno, pues ya me callo. Yo no sé si os da mucho la lata. Como maestrillo, que eso es muy feo, de vicio de profesor, que ya me lo ha recordado y todo. Pero bueno, yo he tratado de explicarlo para que veáis que lo que parece muy moderno es de la Constitución del capitalismo, del siglo XVII. Y que nuestro pensamiento, que es posterior, se dice que es antiguo. Pues más antiguo es el pensamiento que nos dicen ahora que es más moderno que el nuestro.
Porque está todo escrito en ese librito, que, bueno, en ese librito de los que leerlo ya veréis. Digo, pues esto es maravilloso, si esto es todo lo que decimos, nada, que hay que hacer un cambio político, que hay que hacer cambiar las formas políticas, hacerlas más participativas, que hay que no sé qué, hay no sé cuánto, pero nadie dice que hay que cambiar las relaciones de producción, nadie dice que hay que bajar la explotación, nadie dice que el problema son el hecho de que cada vez los obreros cobren menos, no es por la corrupción, que también, que son migajas, además de ese proceso, sino que es porque cada vez necesitan aumentar la tasa de ganancia y para aumentar la tasa de ganancia, que es la recuperación, la única manera es que los obreros estén peor, los trabajadores estén peor. ¿Ya está? Claro, efectivamente. Y la desigualdad está aumentando, como sabéis, y tal. ¿Por qué? Porque están acumulando arriba. Bueno, y me callo y ya está. Y bueno, muchas gracias. Sí. Si os parece, abrimos un turno de preguntas, o si alguien quiere preguntarle algo aquí a los ponentes. Que no nos extendamos demasiado porque Manolo tiene que irse. Así que, bueno, si alguien tiene algo que preguntar o se ha quedado con alguna duda.